¿qué tal? Bienvenidos a su sesión de Administración Operativa. Nos referimos al noveno semestre de la carrera de Administración. Vamos a iniciar nuestra sesión comentando algunos aspectos relevantes de la Administración Operativa, cómo se entiende, cómo se conceptualiza y algunos elementos para que ustedes vayan entendiendo de qué se trata la materia. Hemos de decir en primera instancia que esta es una materia de carácter técnico. ¿Por qué de carácter técnico? Porque estamos hablando de una área de la empresa, la cual se dedica a la transformación de las materias primas en productos. Entonces, solamente vamos a considerar a aquellas empresas que trabajan en la transformación de materias en productos ya terminados o para consumo intermedio. Por lo tanto, esto hace suponer que la materia tenga tecnicismos muy específicos a los cuales nos tendremos que referir. Por otra parte, la administración operativa también se conoce como administración de la producción, la cual le permite a la empresa desarrollar los productos y encontrar un mercado hacia donde pueden ser distribuidos o comercializados. Por lo tanto, la materia requiere de cierto conocimiento técnico, el cual nos va a permitir que nosotros consideremos diferentes alternativas en el momento de elaborar un producto o de ajustar un producto a las nuevas necesidades o elementos que se dan en la industria. Vamos a iniciar nuestra primera unidad, con la cual nosotros pretendemos abarcar 3 temas, los cuales nos dan un panorama general acerca de cómo trabaja la administración operativa y por lo tanto nosotros determinemos hacia dónde nos vamos a dirigir. La unidad número 1 se llama la función de operación. Y en nuestro punto 1.1 tenemos los antecedentes. Los antecedentes se refieren a de dónde surge la administración operativa y cómo es que ésta se va desarrollando a través del tiempo. Esto implica 2 circunstancias. La primera que tenemos es el pensamiento administrativo como tal, después tenemos los modelos administrativos y al final tenemos la relación de la administración con los procesos productivos. ¿Por qué estos 3 elementos son importantes? Porque estos permiten darle a la persona que va aprendiendo de la administración operativa cuáles son los elementos básicos en los cuales nosotros podemos guiarnos para entender cómo se ha ido formando. El primer elemento, el primer antecedente es la escuela clásica. La escuela clásica, como ustedes ya saben, es aquella que permite el desarrollo de la administración a través de un método científico. Este método científico parte de la idea de tecnificar todos los procesos y al ser tecnificados poder lograr una repetición siempre continua y estandarizada. ¿Por qué es importante la administración científica para la administración operativa? Bueno, por una circunstancia muy simple. La administración científica busca un concepto bien simple, pero bien complejo en el desarrollo de las actividades, que es la estandarización. ¿Qué es la estandarización? Bueno, es un proceso en el cual se buscan medidas fijas, se buscan conceptos básicos o evaluaciones similares para todos los productos. ¿Qué quiere decir esto? Imagínese que va a una zapatería y usted decide comprar unos zapatos. Si usted llega a la zapatería, pide un número, que sería el número 789, el cual le pertenece a su número de pie. Resulta ser que el zapato no le gusta, no le agrada, le incomoda. Camina unas cuadras más y encuentra otra zapatería. Entonces usted llega y pide igualmente su número de par 7, 8 o 9. Y no debe haber una diferencia enorme entre el zapato. Estandarizar es esto, es encontrar medidas fijas para productos más o menos comunes. ¿Por qué la administración científica busca este concepto? Porque trataba de incorporar cada vez más el concepto de la estandarización. Cómo trabajamos, cómo lo hacemos, cómo compramos.
Y esto permitía a las empresas generar un proceso de estandarización. Y al generar estandarización, tú generas un nivel de eficiencia mucho más alto. Entonces, esta será nuestra primera referencia que nosotros tenemos en la administración operativa, la escuela científica. ¿Por qué? Repetimos, porque buscamos estandarizar los procesos productivos a través del método científico. Nuestra segunda referencia es la escuela del comportamiento. Nos movemos un poco en el tiempo y nosotros encontramos el concepto de la escuela del comportamiento humano. ¿A qué se refiere esta escuela? Podemos tener las mejores instalaciones, podemos tener el mejor equipo, podemos tener el ambiente correcto en términos de ubicación, de luz, de ventilación, pero si nosotros no tenemos al personal correcto, esto será ¿qué? Imposible. Las personas hasta el día de hoy son las que determinan el éxito o el fracaso de una organización. Entonces, la escuela del pensamiento administrativo empieza a determinar ciertos conceptos claros, como son el comportamiento de los seres humanos, como son las motivaciones de los seres humanos, como son las necesidades de los seres humanos. Y entonces ahí tratamos de incorporar a las personas a que trabajen con nosotros, a que cada vez hagan mejor su trabajo, para que a su vez el producto sea mucho más eficiente en su funcionamiento o en su utilización. Las grandes organizaciones son grandes porque tienen a grandes personas trabajando con ellas. Esto implica que nosotros elijamos a personas que se van a adaptar a nuestra forma de trabajar, que puedan coincidir en la forma de pensar con la organización, que puedan aportarle a la organización todo su conocimiento o toda su experiencia en beneficio del proceso que estén realizando. ¿Vale? Hay un principio importante que dice que el producto es la representación vívida de la empresa. Productos buenos hablan de empresas buenas, productos malos hablan de empresas malas. Es muy simple, el consumidor así lo entiende. Entonces esta sería nuestra segunda referencia, la cual nos da un panorama un poquito más extenso de lo que hace la administración de la producción u operaciones, en el que trata de explicar por qué las personas son importantes. Y nuestra tercera referencia es la escuela de los modelos administrativos. La escuela de los modelos administrativos se basa básicamente en el primer modelo, que es la toma de decisiones. El 80% de las decisiones que nosotros tomamos en una empresa deben ser correctas. Si nosotros como directivos o ejecutivos de la empresa tenemos un nivel menor o inferior a este 80%, nosotros estaremos teniendo una organización poco eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tomar buenas decisiones implica que nosotros estemos siempre siendo eficientes. Ustedes se preguntarán, ¿cómo esta persona puede decir que el 80% de las decisiones deben ser correctas? Pues las decisiones deben ser correctas a través de diferentes modelos que nosotros tenemos. Pero las decisiones normalmente se toman en función de información. La información en la organización es poder, la información en la organización es tiempo para decidir, la información nos permite ejecutar. Entonces, la información que nosotros generamos en la organización le permite al ejecutivo poder tomar un tiempo y poder decidir. Puede ser en el momento o puede ser en el futuro. Ya depende cuál sea la situación que guarda la organización. Ese sería uno de los modelos que nosotros tomamos. El otro fundamental, que hemos de decirlo y ustedes deben de saber, que no pertenece propiamente a la administración, que es la teoría de los sistemas, que es un elemento biológico en el cual se determina que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí con un fin común. ¿Qué quiere decir este concepto? El concepto es simple. Si nosotros tenemos un sistema, y un sistema hablamos que es un conjunto de elementos relacionados entre sí,
para un fin, si nosotros quitamos uno de los elementos del sistema, nosotros no estaríamos cumpliendo con el sistema que tenemos determinado. Por lo tanto, las organizaciones van a luchar, van a desarrollar, van a crear sistemas administrativos donde todos los elementos se relacionan entre sí con la finalidad de obtener un fin. Esta teoría, la de los sistemas, nos permite crear procesos productivos en los cuales cada parte que está inmersa en ellos sea necesaria. Esto nos permite dos situaciones. La primera es incrementar la eficiencia y la segunda es la disminución de los costos. En el momento en que nosotros disminuimos los costos, generamos un tercer elemento, que es el desarrollar una utilidad mayor. Por eso es que la teoría de los sistemas es importante, es muy importante en cada proceso productivo. En la administración operativa se ve muy reflejado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la transformación de un producto. En el momento en que la transformamos, nosotros tenemos que tener la manera en cómo desarrollarlo, y al desarrollarlo podemos interactuar y crear un sistema cada vez más eficiente. Otro elemento importante son los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos nos permiten determinar con claridad y con mucha precisión cuál es el comportamiento que nosotros tenemos en relación a cada uno de los procesos productivos que tenemos. Si ustedes se van dando cuenta, la teoría de las decisiones nos permite ejecutar un punto: comunicación e información eficiente. El modelo de sistemas nos permite crear un proceso donde todos los elementos se relacionen y funcionen a la par. Y el tercero, el modelo matemático, nos dice cómo vamos a producir, en qué tiempo vamos a producir, cómo lo vamos a lograr y cuánto tiempo y dinero vamos a invertir. Estos elementos son bien importantes porque permiten a la empresa tener un elemento básico, que es la certeza. La certeza nos hace desarrollar planes, programas, objetivos, metas, visiones, misiones, y por lo tanto ahí empezamos a ser una empresa realmente profesional. El siguiente punto es el 1.2, el concepto básico, que tendríamos que establecerlo muy claramente. Y dice: la administración de operaciones debe aumentar la productividad, la calidad y mejorar la satisfacción de los clientes, asimismo disminuir los costos. Aquí buscamos tres elementos fundamentales que voy a anotar en el pizarrón. El primero es la productividad. Si nosotros deseamos aumentar el rendimiento de la empresa, necesitamos ser altamente productivos. ¿Qué es ser productivos? Es hacer más con menos. Buscar mecanismos en los cuales nosotros, con el mínimo de recursos, hacemos cada vez más cosas, más resultados, más objetivos, ser más eficientes en términos individuales o en términos grupales. El segundo elemento es la calidad. Hay una definición de calidad que me parece simple pero muy puntual, y se dice que la calidad es el punto óptimo de utilización de un objeto. Cuando nosotros encendemos un automóvil y arranca la primera, estamos hablando de un auto de calidad. Si nosotros tomamos un plumín y el plumín pinta, estamos hablando de que el plumín es de calidad. Si hablamos de un borrador y este borra con eficiencia, mi producto es de calidad.
Reitero, la calidad se define como el punto óptimo de utilización de las cosas. Mi producto, mi operación debe tener productividad, más con menos. Debe tener calidad, punto óptimo de utilización de las cosas. Punto 3. Satisfacción. La satisfacción es un proceso muy complejo, pero a la vez también muy simple, en el cual el consumidor, la persona, determina si se siente satisfecho con el producto o no. Y aquí puede haber múltiples variables. Puede ser que sea un consumidor muy exigente y el producto le satisfaga poco. Puede ser que el consumidor no sea tan exigente y el producto le va a parecer altamente satisfactorio. Entonces ahí tenemos que encontrar a través de los modelos estadísticos qué grado de satisfacción debemos de considerar. Y el último punto del concepto de la administración de operaciones es el costo. Los alumnos siempre preguntan, ¿qué es un costo, profesor? Y el profesor siempre debe de responder que los costos es la suma de los gastos. Si nosotros consideramos los gastos, vamos a considerar los costos. En la actualidad, considerar cada uno de los elementos que generan gasto a la empresa determina asignarle un costo correcto y un precio correcto. Si nosotros costeamos mal, nuestro precio es irreal. Puede que sea a la baja, puede que sea a la alza, pero al final estará fuera de la realidad de lo que genera los gastos. Esto implica, de verdad, varias circunstancias bien importantes. El costo va a determinar un factor igualitario al precio. Y se dice que en términos de calidad, la gente, la primera vez que adquiere un producto, lo adquiere por una situación simple, que es el precio. Cuando lo prueba, cuando identifica que es de alta calidad, el precio deja de ser importante y lo adquiere por su satisfacción. Entonces, ustedes, al ser de noveno, pueden identificar una circunstancia muy simple. Cada elemento se va entrelazando de una forma o de otra. Por lo tanto, hay que poner mucha atención en cada uno de estos factores. Si ustedes ponen atención en solamente uno de los factores, su ecuación en términos finales de un producto será errónea. Su ecuación debe considerar todos los factores. Entonces, este concepto básico nos permite abarcar muchos elementos de la administración y muchos elementos de la administración técnica. ¿Cuál es su objetivo de la administración operativa? Dice, su objetivo es buscar una ventaja competitiva que sea sostenible para las empresas. La administración de operaciones estudia los procesos y la toma de decisiones. Del objetivo vamos a rescatar un elemento fundamental, que es la competitividad. Desde el punto de vista filosófico, el elemento competitivo no es con otras empresas. El elemento competitivo es con la propia empresa. Ese es un punto filosófico que las empresas deben de tratar. No estamos buscando ser mejores que la competencia, estamos buscando ser mejores que nosotros mismos. Desde el punto de vista económico, evidentemente la competencia es ser mejores que otras empresas, que eso en ocasiones está sujeto a discusión, porque al final el consumidor es el que manda en las decisiones de compra. En términos administrativos, la competitividad es un proceso por el cual nosotros buscamos mejorar cada día, sin que esto afecte el rendimiento cotidiano que nosotros tenemos. Entonces, el concepto también de administración operativa es incrementar la competitividad.
Ser más competitivos al hacer mejor las cosas. Ser más competitivos en relación a otra empresa. Ser más competitivos para que el consumidor nos prefiera a nosotros en lugar de a otras empresas. Este concepto es muy amplio y es bastante complicado el poder ubicar todos estos elementos, porque cada uno de ellos es sujeto de estudio y de estudio profundo por parte de administradores, ingenieros industriales, psicólogos, contadores, que buscan todos ellos cuadrar todos estos elementos en beneficio del producto, porque todos ellos se inmiscuyen para poder lograr que el precio, que el costo, que el gasto, que la competitividad, que la calidad sea la suficiente para el consumidor. Nosotros vamos a ahondar mucho más en estos conceptos porque debemos trabajar en ellos y que queden muy claros en cada uno de ustedes. El 1.3, el sistema de producción. Decíamos una cosa importante. ¿Qué es un sistema? Y ustedes en su sistema, en su dispositivo, van a decir que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí. Efectivamente, eso ya quedó claro. El sistema de producción es exactamente lo mismo. Un conjunto de elementos relacionados entre sí que tiene un fin común, trabajando con tres elementos fundamentales. El primer concepto que nosotros decíamos es productividad. ¿Sale? El segundo concepto, competitividad. Y el tercer concepto, que es muy claro, es costo. El sistema de producción, independientemente de otros elementos que vamos a identificar, me hago un poquito para que lo puedan ver, debe tener tres elementos básicos. ¿Qué tan productivos somos como empresa? ¿Qué tan competitivos somos dentro y fuera de la empresa? ¿Y cómo manejamos los costos para la elaboración y fabricación del producto? Aquí hay un espacio en el que ustedes deben reflexionar acerca de estos tres conceptos. Cómo impactan directamente a la elaboración de un producto. Cómo es que el producto debe de contener estos tres elementos y cómo es que la teoría de los sistemas debe considerarlos para que ustedes puedan realizar un producto de alta calidad. Cuando nosotros hablamos del sistema, decimos debe de contener estos tres elementos, pero al contenerlo debe haber subelementos, como ustedes saben, al ser muchachos de noveno. Y el primer subelemento que nosotros tendríamos que plantear es uno muy simple, que es la planeación del producto. Planear es anticiparse al futuro, considerando las variables que tenemos en el presente. Planear es una arte que los administradores realizan teniendo un conjunto de datos muy específicos, pero planear implica ir un paso ¿qué? Adelante en la elaboración, fabricación, distribución o comercialización del producto. Entonces, la planeación del producto va a trabajar bajo diferentes variables. Si nosotros consideramos una planeación del producto, debemos considerar la materia prima como primer elemento, en segundo lugar, los procesos productivos y en tercer lugar,
el consumo. Entonces, si nosotros vemos en un espectro amplio, decimos, planear un producto implica qué materiales necesitamos. En segundo elemento, qué procesos llevan esos materiales. Y en tercer elemento, a qué consumidores van a estar dirigidos. Las empresas pueden tomar diferentes caminos y de hecho así lo hacen. Hay algunas que atacan primero la materia prima, hay otras que atacan primero lo que tenemos dentro de la empresa para poder ajustarlo a la materia prima o al consumo. Y habrá otras empresas que trabajen el concepto del consumo como su primer elemento. Cualquier forma de atacar esta planeación es correcta. Si alguien les dice que es incorrecto, les está mintiendo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos plantear el ataque de la planeación del producto a través de diferentes variables. Por ejemplo, si nosotros lo atacáramos a través del consumo, tendríamos que identificar la segmentación del mercado, que ya deben de conocer, la clasificación de los consumidores, la clasificación de los mercados, la clasificación del ciclo de vida del producto, y en general muchas variables que tengan que ver con cómo se comporta el consumidor al momento de realizar una compra. Si nosotros quisiéramos atacar la planeación del producto a través del proceso productivo, nosotros tendríamos que decir una variable que es muy simple. ¿Qué equipo y maquinaria tenemos? Y si esa maquinaria y equipo se pueden ajustar a los nuevos requerimientos del producto que vamos a lanzar o al producto que vamos a modificar. Otra variable del proceso productivo sería el personal. Si nosotros tenemos el personal capacitado para realizar este cambio en el producto. Si no lo tenemos, entonces tendríamos que ir hacia atrás y capacitar al personal. Tenemos la maquinaria, pero no tenemos al personal, y entonces estamos, ¿qué? A la mitad. Si tenemos la maquinaria y tenemos al personal, entonces podemos trabajar en la misma dirección. Si se dan cuenta, cómo necesitamos a los dos elementos, maquinaria y personas. Si falla uno, no tenemos nada, o tenemos la mitad. Si nosotros decidimos atacar la planeación del producto a través de la materia prima, entonces ahí tenemos que hacer un estudio acerca de los materiales que vamos a utilizar. Los materiales de primera calidad, los materiales de segunda calidad, los materiales de reserva, los materiales sucedáneos que vamos a utilizar cuando la producción o las materias primas disminuyan. ¿Sí? ¿Qué tan costosos son? ¿Qué tan difíciles son de obtener? ¿Qué tiempo tardan en llegar a la organización? ¿Cuántos proveedores tenemos? ¿Cuál es el tipo de crédito que nos pueden otorgar? En general, todos estos elementos son muy importantes, pero tendríamos que partir de alguno de estos tres puntos. Y volvemos a recalcar, porque es algo muy importante, planeación del producto, anticiparse al futuro. Si usted como administrador no se anticipa al futuro, usted no puede ser un buen administrador. Usted siempre tiene que ver hacia adelante. No lo que está pasando ahorita. Lo que está pasando ahorita usted ya lo tiene controlado, ya lo tiene organizado, ya lo tiene dirigido, ya lo tiene controlado. Usted debe de planear lo que viene en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años, y así sucesivamente. Y mientras más se pueda ajustar su planeación a la realidad, más éxito usted va a tener. El punto número 2 es el desarrollo y diseño del producto. En nuestro país debemos estudiar sociológicamente cuáles son las conductas de compra del consumidor. Usted puede hacer un producto altamente especializado que en el momento en que el consumidor vaya a adquirirlo, va a decir que no le gusta, que el diseño no es lo que esperaba, que la utilización del producto no es la correcta. Entonces, el desarrollo y diseño del producto implica varios elementos que también debemos de determinar. El primer elemento que nosotros vamos a determinar en el momento de crear un producto
es un prototipo. En el momento que usted desarrolla y diseña, usted debe de generar un prototipo. ¿Qué es un prototipo? El prototipo es una idea que no necesariamente se va a llevar a cabo, pero que sí nos va a plantear diferentes alternativas de aplicación. Usted puede crear en su prototipo la idea más descabellada, la idea menos impensable, la idea más deschavetada que usted tenga, y puede ser que esa idea sea la correcta. El prototipo va a determinar 3 características. La primera es la forma de fabricar. Si yo quiero hacer un auto volador, ¿qué tendría que tener dentro de mi empresa, dentro de mi planta productiva, para poder desarrollarlo? Entonces, el primer elemento del prototipo es la forma de fabricar. El segundo, evidentemente, serían los materiales. ¿Qué materiales yo debo considerar para que estos se lleven a cabo? ¿Sale? De primera calidad, de segunda calidad, de tercera calidad, de complemento. Y el tercer elemento, muy simple, que usted ya debe de saber, que es el consumo. ¿Le va a gustar al consumidor? ¿Le va a agradar al consumidor? ¿El consumidor lo va a comprar? ¿El consumidor se va a morir por tenerlo? ¿El consumidor simplemente no lo va a comprar? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué situaciones se van a dar para que usted adquiera el producto? Si se da cuenta, crear un prototipo es identificar qué es lo posible, qué es lo factible, qué es lo imposible, qué necesita usted para hacerlo. Y si realmente eso que usted está pensando como prototipo le puede generar una ganancia. Recordemos un principio muy simple. Lo que no deja ganancia dentro de la empresa no nos es útil. Todo lo que genera ganancia dentro de la empresa se puede desarrollar, se puede aplicar, nos puede servir. Pero si no deja ganancia, olvídelo, deséchelo, modifíquelo, cámbielo, pero no lo tenga ahí, porque le está costando. El tercer punto son las operaciones de producción, que son 2 elementos fundamentales. La adquisición de materiales y la conversión del material en otro producto. Usted compra plástico, metal y crea plumones. Usted compra plástico y esponja y crea borradores. Pero este proceso está determinado por un sistema bien estructurado, bien analizado, bien desarrollado, que nos permite lograr que el producto se lleve a cabo. Entonces, cuando hablamos de las operaciones de producción, estamos hablando de 2 conceptos. ¿Cómo adquirimos los materiales que tenemos, que necesitamos, para que puedan lograr producirse, cambiarse, modificarse en beneficio del producto? Y cómo es el proceso de transformación de esos materiales en beneficio del producto. Si nosotros hablamos de las operaciones, para un producto sencillo tendremos alrededor de 15 o 12 operaciones. Si hablamos de un producto complejo, estamos hablando de 200, 100, 150 operaciones que se deben de identificar para poder producir. Entonces, mientras más sencillo sea el producto, menos operaciones va a tener, y totalmente a la inversa. Al determinar una operación, nosotros determinamos qué requerimientos se necesitan en toda la organización. Muchas veces se ve a los departamentos como algo aislado, y la verdad es que no es así. Todos los departamentos tienen una conexión en forma primaria o secundaria, pero todos están determinados en lograr el mismo objetivo. Esto implica una circunstancia muy interesante dentro del sistema. Si usted se da cuenta, y voy a pasar a este punto, un sistema
que es toda la organización, va a contener sistemas cada vez más pequeños. ¿Por qué razón? Porque desde el punto de vista de la dirección es más fácil evaluar varios sistemas que se entrelazan a un sistema total. Como administrador le sería muy complicado poder administrar todo un sistema y estar pendiente de todas las situaciones que se dan dentro de la organización. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un sistema por departamentos. Y estos sistemas tienen la característica de trabajar en conjunto con los demás sistemas. Entonces, cuando hablamos de un sistema de operaciones, sí, lo focalizamos, pero también los demás sistemas van a requerir ciertos elementos para poder cumplirle con los objetivos o expectativas que él tiene. Por eso le comentaba al inicio de la sesión que la teoría de los sistemas es un elemento crucial en el momento de crear objetivos, de crear productos y de crear resultados. Cuando nosotros trabajamos el prototipo, cuando trabajamos la planeación del producto, cuando trabajamos el diseño y elaboración del producto, debemos considerar que el producto va a salir. En el momento que el producto va a salir, nosotros debemos considerar cuál es el proceso por el cual vamos a trabajar las diferentes etapas en que el producto se transforma, se desarrolla y termina siendo lo que nosotros habíamos pensado, diseñado y que va a tener éxito dentro del mercado. En sus diapositivas van a encontrar una pequeña imagen donde dice entrada, proceso y salidas. Este diseño es el más básico, es simplemente para que ustedes conozcan cuál es el proceso básico en el que la administración de operaciones trabaja y conforme el producto se hace más complejo, la gráfica se irá haciendo igualmente compleja. Si nosotros hablamos de las entradas, evidentemente nos vamos a referir a la materia prima, a partes, a equipo o herramientas que necesitamos para la elaboración del producto. Si no tenemos esos elementos, sería imposible que nosotros pudiéramos realizar algo. Imagínense que usted quiere clavar una repisa y no tiene clavos, o no tiene martillo. ¿Le sería qué? Simplemente imposible. Entonces, aquí en lo que es la entrada, estamos hablando de todos esos requerimientos, por simples o sencillos que parezcan, para poder desarrollar el producto. Cuando hablamos de los procesos, evidentemente nos referimos a la forma de fabricar. Si yo le pidiera a usted que determinara un proceso productivo de elaboraciones de borradores, seguramente usted me daría un proceso altamente eficiente, pero cada uno de los administradores me daría un proceso similar, pero nunca uno ¿qué? Nunca uno igual, porque cada cabeza entiende y determina de diferente manera la elaboración o la ejecución de una orden. Entonces el proceso productivo siempre será ¿qué? Diferente y siempre tendrá en cuenta tres características básicas, que esas no se le deben olvidar. Número uno, el tipo de materiales que tenemos. Eso nunca lo olviden. ¿Por qué? Porque el tipo de materiales determina la manera en cómo trabajar con el producto. No es lo mismo tener pino, en caso de madera, que tener roble. La calidad será totalmente ¿qué? Diferente. Y por lo tanto, la forma de trabajar con ese material también lo será. Número dos, equipo. Si su equipo es un poquito anticuado o un poquito viejo, tendrá limitantes técnicas para los requerimientos que hoy tenemos. Si su equipo es nuevo, se amplía la gama de posibilidades para poder producir. Y tercero, las personas. Las personas son aquellas que determinan, le decía al inicio de la sesión, el éxito o fracaso del proceso productivo. Pero se deben integrar
a estos tres elementos. Número 1, materia prima. Número 2, equipamiento, equipo. Y número 3, personas. Y por último tenemos lo que son las salidas. Aquí hablamos del producto ya terminado, del producto ya listo para su utilización en cualquiera de los lugares, mercados, personas o equipos donde se vaya a ocupar. La salida habla de dos circunstancias muy simples. La forma de proteger el equipo y la forma de trasladar el equipo o los materiales que nosotros tenemos. Si nuestra forma de proteger nuestro equipo no es eficiente, en la transportación no va a llegar, se va a descomponer, se va a romper. Y entonces esa es una pérdida ¿para quién? Para nosotros. Porque independientemente de que tengamos un seguro, ese seguro va a cubrir el producto, pero el producto no va a llegar al consumidor. Y al final eso nos afecta en cuestión de imagen. Entonces, en estos elementos, en esta pequeña gráfica que ustedes tienen, se denotan aspectos muy simples, pero que al mismo tiempo siempre serían puntos de reflexión. ¿Cómo es que lo tenemos que hacer? ¿Cómo es que lo que tenemos que trabajar? ¿Cómo es que tenemos que desarrollarlo para que todo trabaje en un proceso o en una sistematización muy eficiente? Nuestro punto número 4, tenemos el subsistema de conversión. El subsistema de conversión es un proceso, es la forma en la cual nosotros cambiamos las materias primas en elementos utilizables para su transformación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a determinar un subproceso para modificar la materia prima. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la materia prima en bruto, tal cual la solicitamos del proveedor, pero esta debe ser trabajada, debe ser producida, debe ser modificada para que podamos a su vez trabajar con ella. Esto implica que nosotros tengamos, les decía, un subproceso en el que este subproceso nos permita trabajar sin dificultades, sin demoras, sin variables no controlables en el momento del proceso productivo. Por lo tanto, lo que nosotros deseamos es que el subsistema de conversión nos diga los pasos de la A a la Z que tenemos que llevar para poder trabajar con el producto. Si usted tiene una empresa de diferentes niveles, una empresa de nivel A o de nivel B, donde la producción es importante, sabrá que tenemos que llevar a cabo diferentes procesos para trabajar con el producto. Esto implica siempre poder capacitar a las personas para que sepan cuál es el proceso, cuál es el subsistema de conversión que tenemos que realizar para poder desarrollar el producto. Imagínense que tiene una hoja de madera en bruto y que antes de iniciar el proceso no la lija. Usted dirá, pues es algo que no se podría pensar porque es algo muy lógico, pero en la realidad, en la industria, estos elementos suelen suceder, que de repente empezamos a trabajar con la madera y esa madera está pues, en crudo, en bruto, y al final no se puede trabajar con ella. Esto genera un costo, esto genera un gasto y genera la pérdida de lo que nosotros tenemos para poder producir. Por lo tanto, el subsistema de conversión sí es importante trabajarlo, sí es importante considerarlo dentro de la entrada de los procesos que nosotros llevamos a cabo para la elaboración del producto y de sus diferentes variables. Si nosotros consideramos este elemento, nosotros sabemos que es importante que cada materia prima que nosotros tenemos tenga su proceso. ¿Qué le debemos hacer antes de trabajar con ella? Y el sistema de conversión trabaja con una gráfica muy simple, la cual nos dice cómo podemos trabajar con ellos. Recuerde que el sistema de conversión va a hablar, le recuerdo, de materias primas. Todas las materias primas que usted se puede imaginar.
Y el sistema de conversión de las materias primas va a tener un elemento muy simple. El primer elemento es los elementos controlables. ¿Qué son los elementos controlables? Lo que yo tengo que hacer para trabajar con el producto y poder seguir el proceso productivo que éste tiene. El segundo elemento, que es uno muy simple, que son los insumos. ¿Qué son los insumos? Los elementos complementarios a las materias primas que nosotros tenemos para poder producir. Imagínense que usted quiere hacer una puerta y no tiene bisagras para hacer su colocación. Ese insumo entonces nos falló y por lo tanto la puerta nunca se podrá colocar, o se podrá colocar pero no de la manera eficiente o como nosotros lo habíamos pensado. Otro elemento muy simple que nosotros tendríamos para los tres elementos, son tres, es la inspección. Cuando llega la materia prima a la empresa, se debe de inspeccionar. Cuando vemos qué elementos controlables debemos trabajar, se debe de inspeccionar. Y debemos inspeccionar los insumos que nosotros tenemos. ¿Qué insumos se requieren para poder trabajar? Esto implica que cada etapa de la conversión se debe de evaluar. ¿Por qué la debemos evaluar? Porque no queremos tener fallas en el proceso a la hora que estemos produciendo. Estos elementos me permiten generar un elemento muy filosófico que son los valores de la empresa al momento de la conversión de las materias primas. Yo tengo que ser muy claro como persona que está evaluando, inspeccionando estos tres elementos para no dejar pasar ningún elemento que afecte el desarrollo, desempeño o presentación de mi producto. Lo que implica que nosotros tendríamos que ser muy claros en las políticas y valores que debemos ejercer al momento de realizar la inspección. La inspección permite determinar a través de los valores qué elementos prosiguen su proceso productivo o qué elementos simplemente no pueden ser aceptados dentro de la organización y dentro del proceso productivo. Por lo tanto, este esquema es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros queremos trabajar con lo mejor que podemos comprar, pero para poder trabajar con lo que mejor podemos comprar, necesitamos inspeccionar este proceso a través de los valores que la empresa nos tiene asignados. Todos estos elementos están muy claros en sus diapositivas, por si ustedes los quieren revisar, y estos elementos, este gráfico solamente es complementario a lo que nosotros estamos comentando en las diapositivas. La realidad es que este proceso de conversión es bien importante para no tener fallas o retrasos en procesos posteriores. Y esta sería la última diapositiva de esta primera sesión que nosotros tenemos, en la cual queremos establecer varias circunstancias. La primera es, ¿qué es la administración de operaciones? ¿Cómo se conceptualiza? ¿Cuáles son sus conceptos? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son las teorías en las cuales nosotros debemos de trabajar mucho para poder ejercer una buena administración operativa? ¿Qué es el sistema de conversión? ¿Por qué sirve? ¿Para qué existe? En general, en esta primera sesión nosotros lo que queremos es dar un marco general acerca de lo que nosotros debemos de tener en cuenta para poder administrar un departamento de producción, un departamento de operaciones o, en suma, una área relacionada con este
con esta función dentro de la empresa. Ya para terminar, se les va a enviar una pequeña dinámica, un pequeño crucigrama en el cual ustedes lo van a contestar, me lo van a enviar y yo lo voy a poder revisar. El crucigrama es muy pequeñito, son 10 preguntitas y en las cuales ustedes van a poder, a través de las diapositivas que tienen, poder resolverlos sin ningún problema. Y esto me permitiría a mí saber cómo es que están trabajando y cómo poder ir implementando nuevas dinámicas con ustedes para la retroalimentación. Sin más por el momento, nos despedimos, que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.